A veces la vida te golpea tan fuerte que pierdes la fe en todo lo que creías saber sobre el mundo. Para Eduardo Morales, ese momento llegó cuando se encontró parado frente a un barco pesquero en descomposición que todos en el pueblo de Puerto Esperanza llamaban basura inútil. Su esposa había fallecido después de una larga enfermedad, sus ahorros se habían agotado completamente, y su hija de 10 años, Esperanza, le preguntaba con inocencia desgarradora si ahora tendrían que vivir en ese viejo barco oxidado. El sueño costero se alzaba detrás del taller de carnadas de don Francisco como una tumba olvidada por el tiempo, con pintura descascarada que contaba historias de abandono y metal oxidado que reflejaba años de negligencia aparente. Era lo único que su padre distante le había dejado en herencia, aquel hombre misterioso que se fue cuando Eduardo tenía apenas 12 años y nunca regresó a explicar sus razones. La gente del pueblo se reía entre susurros crueles. Ahí está Eduardo Morales, regresando a casa sin nada que mostrar de su vida excepto deudas asfixiantes y un dolor que no conoce límites. Todos veían a un hombre completamente quebrado y un barco absolutamente sin valor. Pero su padre había sido muchas cosas durante su vida: frío en sus demostraciones de afecto, distante en sus relaciones familiares, misterioso en sus actividades diarias, pero jamás había sido descuidado o irresponsable en sus decisiones importantes. Y si el viejo había escondido algo que valía infinitamente más de lo que cualquier persona en ese pequeño pueblo costero podía siquiera imaginar. Antes de continuar con esta historia que te dejará completamente sin aliento y cambiará tu perspectiva sobre los tesoros ocultos que pueden estar esperándote, cuéntanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Y si esta historia toca las fibras más profundas de tu corazón, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, porque mañana tengo algo absolutamente extraordinario guardado especialmente para ti. Puerto Esperanza siempre había sido exactamente el tipo de pueblo donde todos conocían absolutamente todos tus asuntos personales, antes de que tú mismo los descubrieras. La niebla matutina llegaba del Océano Pacífico con la puntualidad de un reloj suizo, envolviendo los edificios desgastados por décadas de clima, salino en un silencio gris y melancólico, antes de que el sol tropical la quemara completamente para revelar otro día más de las mismas conversaciones repetitivas, las mismas caras familiares envejeciendo lentamente, los mismos ritmos predecibles y asfixiantes que habían definido este lugar durante generaciones enteras de pescadores y comerciantes. Eduardo Morales había crecido contando meticulosamente esas mañanas envueltas en niebla espesa, soñando constantemente con el día glorioso en que dejaría atrás esta familiaridad que lo sofocaba como una manta demasiado pesada. Ahora, a los 38 años cumplidos, parado en el estacionamiento de grava irregular detrás del taller de carnadas de don Francisco, se preguntaba con amargura creciente si regresar a este lugar había sido una rendición total ante las circunstancias, o simplemente la única opción realista que le quedaba después de perder todo lo que había construido. El sueño costero se veía dramáticamente peor bajo la luz matutina despiadada y reveladora. Lo que una vez había sido una orgullosa embarcación pesquera de 32 pies de eslora, construida con la maestría de artesanos que entendían el mar, ahora parecía una ballena gigantesca varada en tierra firme, su casco noble manchado de óxido como lágrimas eternas de abandono. Las percebes marinas se aferraban obstinadamente a su línea de flotación original, a pesar de estar completamente en tierra firme durante la mayor parte de una década entera. Las malezas silvestres crecían agresivamente a través de las grietas que se habían formado en las tablas de madera de su cubierta, y su mástil principal se inclinaba peligrosamente en un ángulo que no dejaba lugar a dudas. Esto era el resultado de años de negligencia absoluta, o de una derrota espiritual completa. Ha estado exactamente ahí desde que murió tu viejo. Llegó una voz áspera y familiar desde sus espaldas. Eduardo se volteó lentamente para ver al mismísimo don Francisco,
emergiendo como una aparición del taller de carnadas, limpiándose meticulosamente las manos encallecidas en un delantal que había visto mejores décadas. Francisco Herrera había sido considerado anciano cuando Eduardo era apenas un niño curioso, y los años transcurridos definitivamente no habían sido nada amables con él. Su rostro, curtido, era literalmente un mapa topográfico de daño solar acumulado y vida dura vivida al límite, pero sus ojos penetrantes aún mantenían la inteligencia aguda y calculadora de un hombre que había pasado toda su existencia leyendo con precisión científica los caprichos del clima y los secretos profundos del agua. La conversación que siguió con don Francisco y la llegada posterior de doña Elena, la guardiana no oficial de corazones rotos y secretos familiares del pueblo, reveló las primeras pistas intrigantes sobre los hábitos misteriosos de su padre. Aparentemente, el hombre solía aparecer cada pocas semanas como un espectro, sentándose durante horas interminables, simplemente mirando fijamente el barco abandonado, como si estuviera guardando secretos de importancia trascendental que nadie más podía comprender o apreciar. Cuando Esperanza apareció corriendo desde el hotel donde se hospedaban temporalmente, con su energía juvenil intacta y su capacidad innata para encontrar maravillas en los lugares más inesperados, su observación del barco fue profundamente conmovedora. Es más grande de lo que pensé que sería, y definitivamente más triste. Como si hubiera estado esperando pacientemente durante todos estos años que alguien recordara que existe. Don Francisco, sorprendentemente, tenía las llaves del barco guardadas como un tesoro personal. Cuando abrieron finalmente la cabina después de años de estar sellada, el interior resultó ser asombrosamente bien preservado, casi como si el tiempo se hubiera detenido completamente en este espacio sagrado. Todo estaba limpio, aunque obviamente desfasado, organizado con la precisión militar de alguien que comprendía íntimamente tanto los barcos como los caprichos impredecibles del clima. Había cartas náuticas profesionales desplegadas sistemáticamente, libros especializados sobre historia marítima regional, manuales de navegación avanzada y volúmenes dedicados al folclore local más oscuro. En el pequeño mostrador de la cocina descansaba una taza de café, como si su padre acabara de salir por un momento para atender algún asunto urgente y fuera a regresar en cualquier instante. Esperanza, con la fearlessness natural de la juventud y la curiosidad insaciable que la caracterizaba, descubrió rápidamente un pequeño gabinete secreto al lado de la litera principal. Cuando Eduardo logró finalmente abrir el pestillo oxidado después de varios intentos, encontraron una colección íntima de objetos personales que contaban una historia completamente diferente, una brújula antigua obviamente muy usada, instrumentos náuticos que parecían auténticas antigüedades valiosas, y debajo de todo cuidadosamente preservada, una fotografía que cambiaría para siempre su comprensión de la relación con su padre. La imagen mostraba a Eduardo a los 6 años aproximadamente, sentado confiadamente en la proa de este mismo barco, sonriendo con la alegría pura e incondicional de la infancia, mientras las manos protectoras de su padre lo estabilizaban desde atrás. Su padre se veía genuinamente más joven de lo que Eduardo recordaba haberlo visto jamás en su vida, irradiando una felicidad auténtica que parecía pertenecer a una persona completamente diferente a la figura distante y melancólica que habitaba sus recuerdos de la infancia. En otro compartimento ingeniosamente oculto, Esperanza descubrió con la persistencia de una detective experimentada un diario encuadernado en cuero genuino, su cubierta desgastada, hasta alcanzar una suavidad sedosa por décadas de manejo constante. Las páginas se abrían naturalmente hacia entradas escritas con la letra característica de su padre, letras precisas y económicas, que siempre le habían recordado a Eduardo la precisión cartográfica de las cartas náuticas profesionales. Las primeras entradas claramente visibles, fechadas apenas 2 años atrás, y contenían información que sonaba simultáneamente técnica y misteriosa.
Las coordenadas de los reportes oficiales de tormenta de 1943 finalmente están comenzando a tener sentido después de décadas de investigación. Los patrones de corriente marina han cambiado drásticamente durante estos 70 años transcurridos, pero los puntos de referencia geográficos fundamentales permanecen exactamente en su lugar original. Ezequiel tenía completamente razón sobre la precisión de las mediciones de profundidad que había registrado. Mañana intentaré definitivamente el enfoque sur que hemos estado considerando. Don Francisco explicó pacientemente que Ezequiel había sido el abuelo de Eduardo, un pescador legendario en estas aguas antes que su padre, continuando una tradición familiar que se extendía por 3 generaciones completas de hombres morales, trabajando estas aguas con dedicación absoluta. El viejo también reveló las leyendas locales que habían circulado durante décadas, historias persistentes sobre un barco misterioso que se había hundido durante la gran tormenta de 1943. Definitivamente no un simple barco pesquero, sino algo mucho más grande e importante, posiblemente una nave gubernamental, llevando carga que ciertas personas pagarían sumas astronómicas por recuperar. Mientras Eduardo continuaba leyendo fascinado a través de más páginas del diario, las entradas revelaban un patrón de búsqueda sistemática que hablaba de coordenadas precisas, del misterioso tesoro profundo, y de 30 años completos de búsqueda incansable. Había cartas meticulosamente dibujadas a mano, cálculos matemáticos extremadamente detallados, y referencias continuas a eventos históricos específicos que Eduardo no lograba comprender completamente, pero que obviamente tenían significado profundo para su padre. La verdadera revelación explosiva llegó cuando Eduardo descubrió una depresión casi imperceptible en la madera debajo de la silla del capitán. Trabajando cuidadosamente con esperanza, lograron revelar un panel secreto ingeniosamente construido, prácticamente invisible a menos que supieras exactamente qué buscar y dónde buscarlo. El compartimento oculto contenía otro diario significativamente más nuevo, equipo de buceo, que parecía definitivamente de grado profesional, un estuche completamente impermeable, un medidor de profundidad de precisión, y una cámara submarina que sugería operaciones serias bajo el agua. Esperanza, utilizando habilidades de apertura de cerraduras que había aprendido sorprendentemente de un libro educativo, logró abrir el broche de latón que aseguraba este diario más reciente. La primera página, fechada únicamente 6 meses antes de la muerte de su padre, estaba escrita con letra notablemente más temblorosa, como si hubiera sido escrita por alguien cuyas manos ya no estaban completamente firmes, debido a la edad o la enfermedad. Las palabras que Eduardo leyó a continuación cambiarían fundamentalmente todo lo que había creído sobre su padre durante décadas enteras. Si alguien está leyendo estas palabras, significa que ya me he ido de este mundo, y el secreto más importante de mi vida morirá conmigo a menos que logre encontrar una manera efectiva de transmitirlo a las personas correctas. Durante 37 años completos he estado buscando incansablemente la Santa Isabel, y después de décadas de investigación meticulosa, finalmente la encontré en las profundidades del océano. Pero encontrar el naufragio y recuperar exitosamente su carga invaluable son 2 desafíos completamente diferentes, y estoy dolorosamente consciente de que se me está acabando rápidamente el tiempo. La entrada continuaba revelando detalles que sonaban como sacados de una novela de aventuras, pero que estaban documentados con la precisión de un investigador científico. La tormenta devastadora del 15 de octubre de 1943 hundió la Santa Isabel exactamente 3 millas náuticas al noreste de Punta del Diablo, en aguas que alcanzan precisamente. No era simplemente cualquier barco de carga comercial ordinario. Esta embarcación estaba transportando arte invaluable y oro que había sido robado sistemáticamente por los nazis durante su ocupación de Europa. Tesoros culturales que estaban siendo transportados clandestinamente hacia un lugar seguro por valientes miembros de la resistencia underground. El valor total de esta carga, calculado según estándares económicos actuales,
alcanza la suma absolutamente astronómica de 247 millones de dólares americanos. Las entradas posteriores se volvían progresivamente más urgentes y preocupantes, mientras Eduardo continuaba leyendo con fascinación creciente. Su padre había sido contactado por individuos que él describía como gente poderosa que habían estado monitoreando secretamente su investigación durante años, esperando pacientemente que él completara el trabajo peligroso y técnicamente complejo de localización y recuperación antes de intervenir para reclamar los frutos de décadas de labor. Cuando estos individuos se acercaron finalmente a él, con una oferta para comprar su investigación por una fracción microscópica del valor real del tesoro, y él se negó categóricamente, le dejaron absolutamente claro que su negativa realmente no era una opción aceptable. La entrada más reveladora y emocionalmente devastadora explicaba la verdadera razón detrás del distanciamiento familiar. Si mi hijo Eduardo está leyendo estas palabras, necesito desesperadamente que comprenda una verdad fundamental. Me alejé de mi familia, no porque no los amara con todo mi corazón, sino precisamente porque los amaba demasiado profundamente para permitir que se envolvieran en esta situación extremadamente peligrosa. Este tesoro no representa simplemente dinero o riqueza material, representa justicia histórica en su forma más pura. Esas piezas de arte pertenecen legítimamente a familias que fueron completamente destruidas por la maquinaria de odio nazi. El oro fue robado directamente de personas inocentes que fueron brutalmente asesinadas por él. Estos tesoros culturales necesitan ser devueltos cuidadosamente a sus propietarios legítimos o sus descendientes, no vendidos al mejor postor en el mercado negro internacional. El diario revelaba que su padre había establecido contacto profesional con la Dra. Carmen González en la prestigiosa Fundación de Patrimonio Marítimo, una experta reconocida internacionalmente que conocía completamente los detalles del naufragio y poseía todos los recursos institucionales necesarios para manejar la recuperación de manera completamente legal y éticamente responsable. Las instrucciones finales eran cristalinas. Si algo le sucedía a él, Eduardo debería contactar inmediatamente a la Dra. González para continuar la misión. La revelación más ingeniosamente planificada era que las coordenadas exactas del tesoro no estaban registradas en ningún diario o carta donde pudieran ser robadas o mal utilizadas, sino que estaban literalmente escondidas en la estructura física del barco mismo. Busca cuidadosamente la rosa de los vientos que está tallada de manera casi imperceptible en la carcasa metálica del timón. Instruía la entrada final. Eduardo y Esperanza se dirigieron inmediatamente hacia la pequeña rueda del timón, examinándola con nueva intensidad y propósito. Efectivamente, grabada tan sutilmente en la carcasa de latón, que era prácticamente invisible a menos que supieras exactamente qué buscar, había una rosa de los vientos elaboradamente detallada con números específicos trabajados ingeniosamente en su diseño decorativo. Esas son definitivamente coordenadas, respiró Esperanza con la emoción de alguien que acababa de resolver el rompecabezas más importante de su vida. Pero su momento de triunfo fue abruptamente interrumpido por el sonido amenazante de pasos pesados y deliberados en el muelle de madera encima de ellos. Botas caras que se movían con el propósito militar y la eficiencia profesional de personas que definitivamente no eran pescadores locales casuales, disfrutando de un paseo matutino. Señor Morales, la voz era educadamente profesional, pero llevaba un undertone que inmediatamente hizo que la piel de Eduardo se erizara de manera instintiva. Nos gustaría mucho tener una conversación seria con usted. Eduardo rápidamente cerró el diario revelador y lo deslizó discretamente dentro de su chaqueta, haciendo señas silenciosas a Esperanza para que permaneciera completamente callada. Subieron cautelosamente desde la cabina para encontrarse con tres hombres parados con confianza intimidante en el muelle. Llevaban trajes caros que se veían completamente fuera de lugar en el ambiente rústico de Puerto Esperanza,
y sus rostros mantenían las expresiones neutralmente profesionales de personas que eran extremadamente expertas en no revelar absolutamente nada sobre lo que realmente estaban pensando. El hombre en el centro, alto y delgado con cabello plateado perfectamente peinado, sonrió sin el más mínimo rastro de calidez genuina. Mi nombre es Charles Whitman. Represento a ciertas partes que mantuvieron relaciones de negocios con su difunto padre. Mi padre no tenía relaciones de negocios, respondió Eduardo con cautela creciente. Era simplemente un pescador local. Oh, pero era mucho más que eso, ¿no es cierto? La sonrisa de Whitman nunca vaciló, pero algo definitivamente frío y amenazante brilló en sus ojos calculadores. Era un investigador dedicado, un cazador de tesoros, podríamos decir, y creemos firmemente que pudo haber dejado cierta información extremadamente valiosa que pertenece legítimamente a nuestros clientes. Los ojos de Whitman se movieron sistemáticamente hacia el barco, catalogando detalles con la eficiencia profesional de alguien que estaba evaluando activos valiosos. Nuestros clientes invirtieron recursos significativos en esa investigación y naturalmente están muy interesados en ver algún retorno sustancial de su inversión. Cuando Eduardo insistió en que no sabía nada sobre investigaciones o tesoros, Whitman's sonrisa nunca flaqueó, pero su mensaje se volvió inequívocamente amenazante. Nuestros clientes están preparados para ser extremadamente generosos por cualquier información que su padre pueda haber dejado atrás, mucho más generosos de lo que el gobierno sería si esto se convirtiera en un asunto oficial. La amenaza estaba educadamente envuelta, pero era absolutamente inconfundible. Whitman le dio exactamente hasta la tarde siguiente para tomar una decisión, después de lo cual sus clientes podrían sentirse obligados a explorar otras opciones. Esa misma noche, mientras procesaban la magnitud de lo que habían descubierto y la realidad de las amenazas que enfrentaban, Eduardo tomó la decisión que habría parecido completamente imposible apenas una semana antes. Iba a terminar exactamente lo que su padre había comenzado. No principalmente por el dinero, aunque Dios sabía que lo necesitaban desesperadamente, sino por la justicia que su padre había documentado tan meticulosamente y por la hija que merecía estar orgullosa del legado de su familia. Encontró el número de la Dra. Carmen González en los contactos, cuidadosamente guardados de su padre, y marcó con manos que temblaban ligeramente. Dra. González, soy Eduardo Morales. Creo sinceramente que es hora de que tengamos esa conversación que mi padre había estado planeando. La Dra. Carmen González llegó a Puerto Esperanza la mañana siguiente como un soplo de aire fresco del océano. Era más joven de lo que Eduardo había esperado, quizás 35 años, con cabello castaño con mechones naturales del sol, recogido en una cola de caballo práctica, y el tipo de porte confiado, que venía de años de bucear en aguas desafiantes y manejar situaciones complicadas. Su apretón de manos era firme y directo, sus ojos claros y honestos, y cuando miró el sueño costero, Eduardo vio la misma evaluación cuidadosa y profesional que su padre habría hecho. Tu padre era un hombre absolutamente notable, dijo sin preámbulos innecesarios, obstinado como el mismísimo demonio, brillante hasta el punto de ser intimidante, y absolutamente dedicado a hacer lo moralmente correcto sin importar las consecuencias personales. Carmen confirmó que la Santa Isabel era completamente real y mostró documentos históricos oficiales que validaban cada detalle, manifiestos de envío originales, registros de seguros de la época, correspondencia auténtica entre luchadores de la resistencia y oficiales aliados. La evidencia era abrumadora e incontrovertible. Octubre de 1943, la Santa Isabel había estado transportando botín nazi que había sido recuperado heroicamente, arte robado de familias judías, oro saqueado de territorios ocupados, artefactos culturales que representaban siglos de patrimonio. El valor total, según estándares actuales, sería astronómico, pero el significado histórico y cultural era literalmente incalculable. Pero Carmen también reveló la verdad más siniestra.
La muerte del padre de Eduardo no había sido un accidente como había sido reportado oficialmente. Estaba programado para reunirse con autoridades federales sobre el naufragio exactamente 3 semanas después de su muerte súbita. Alguien muy poderoso pudo haber decidido que se estaba volviendo demasiado problemático y peligroso para sus intereses. El plan de acción que Carmen propuso era a la vez emocionante y aterrador. Primero necesitaban verificar las coordenadas que el padre de Eduardo había dejado tan ingeniosamente escondidas, luego documentar absolutamente todo con precisión científica y finalmente moverse con velocidad antes de que otros intereses poderosos pudieran interferir efectivamente. Pasaron toda la mañana siguiente examinando meticulosamente la rosa de los vientos tallada en la carcasa del timón. Los números trabajados en el diseño decorativo eran increíblemente sutiles, requiriendo medición cuidadosa y cálculos complejos para decodificar apropiadamente. Esperanza demostró ser sorprendentemente útil con las matemáticas avanzadas necesarias, su aptitud natural para los rompecabezas, haciéndola una asistente ideal para el trabajo painstaking y preciso. Carmen finalmente anunció con satisfacción profesional: las tengo 3 millas náuticas al noreste de Punta del Diablo en rumbo 047 grados exactos. La profundidad debería ser aproximadamente 68 pies, exactamente como tu padre había calculado. Esa tarde prepararon cuidadosamente el sueño costero para lo que podría convertirse en la expedición de buceo más importante e históricamente significativa de sus vidas. Eduardo se encontró pensando profundamente sobre conceptos de legado y justicia, sobre el tipo de hombre que su padre realmente había sido en lugar del hombre distante que él había imaginado, y sobre el tipo de padre que él quería ser para Esperanza en esta situación extraordinaria. El registro de buceo que habían encontrado yacía abierto en la mesa de navegación como un testamento, su entrada final, escrita con la letra progresivamente más temblorosa de su padre, justo días antes de su muerte misteriosa. El trabajo de toda una vida está casi completo después de décadas de dedicación. Muy pronto, las familias que han estado esperando durante 70 años tendrán finalmente sus tesoros familiares de vuelta donde pertenecen, y podré descansar eternamente sabiendo que hice lo moralmente correcto, sin importar el costo personal. Si algo terrible me sucede antes de completar esta misión sagrada, confío completamente en que Eduardo comprenderá lo que todo esto realmente significa para la humanidad. Es más fuerte de lo que él mismo sabe, y Esperanza tiene el corazón puro de una verdadera cazadora de tesoros, no por oro o riqueza material, sino por justicia y rectitud moral. Al día siguiente, el equipo completo se dirigió hacia las coordenadas secretas con nueva confianza y determinación. El equipo de sonar confirmó inmediatamente la ubicación exacta del sitio secundario, precisamente 22 pies bajo la superficie cristalina, perfectamente preservado por décadas de agua fría y corrientes protectoras. Carmen y Eduardo descendieron juntos hacia el fondo del océano, sus luces submarinas profesionales revelando gradualmente el santuario subacuático que el padre de Eduardo había creado con dedicación absoluta. Era significativamente más impresionante de lo que incluso las fotografías detalladas habían sugerido. Casos protectores dispuestos con precisión metodológica, cada uno etiquetado meticulosamente con códigos que correspondían exactamente a los registros del diario de buceo. El primer contenedor que abrieron con reverencia apropiada contenía el paisaje de Van Gogh, que había sido robado de la familia Goldberg en Berlín durante los días más oscuros de la ocupación nazi. Flotando en el agua cristalina del Pacífico, protegido por la preservación extremadamente cuidadosa de su padre, la pintura parecía literalmente brillar con su propia luz interna misteriosa, una obra maestra regresando milagrosamente al mundo después de 7 décadas completas de oscuridad forzada. Durante las siguientes horas de trabajo meticuloso, cada pieza individual fue fotografiada cuidadosamente in situ, catalogada sistemáticamente,
y removida con extremo cuidado, usando las técnicas de conservación marina más avanzadas disponibles. El proceso era deliberadamente lento, pero absolutamente necesario. Un solo error procedimental podría proporcionar a los abogados de Meridian exactamente la apertura legal que necesitaban para desafiar toda la operación en los tribunales internacionales. El inventario completo que emergió de las profundidades del Océano Pacífico era absolutamente asombroso en su scope y valor. 23 pinturas de maestros europeos reconocidos mundialmente, 15 esculturas medievales de valor incalculable, 47 piezas de arte ceremonial, judío robadas de sinagogas, destruidas, 12 contenedores sellados de oro nazi fundido de joyas y objetos personales robados, documentos originales de confiscación nazi que servían como evidencia histórica invaluable y el manifiesto completo original de la Santa Isabel. El valor total conservativamente estimado por expertos internacionales, 247 millones de dólares americanos, una suma que cambiaría completamente las vidas de Eduardo y Esperanza. Pero más importante aún, representaba justicia para 43 familias que habían estado esperando desde 1943 para recuperar su patrimonio robado. Mientras organizaban cuidadosamente los tesoros recuperados en la cubierta del sueño costero, rodeados por equipos de conservación marina y bajo la protección de autoridades federales que Carmen había contactado discretamente, Eduardo se encontró pensando no en el dinero que cambiaría sus vidas, sino en las cartas de agradecimiento que comenzarían a llegar de familias en todo el mundo, en las reuniones emocionales entre sobrevivientes del Holocausto y las posesiones familiares que nunca esperaron volver a ver, y en el orgullo que Esperanza sentiría por el resto de su vida al saber que su abuelo había muerto, como un héroe de la justicia en lugar de como un soñador abandonado. La historia del sueño costero se había transformado de una herencia aparentemente sin valor en la culminación de una misión de justicia histórica que span generaciones. Eduardo finalmente comprendía que su padre no había abandonado a su familia, había protegido a su familia, mientras arriesgaba todo para asegurar que la injusticia no permaneciera sin corrección para siempre. Si esta historia de transformación, legado familiar y la búsqueda incansable de justicia ha tocado tu corazón, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras sobre personas ordinarias que descubren su potencial extraordinario. En los comentarios, cuéntanos sobre las herencias familiares o misterios que has descubierto en tu propia vida. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite ser recordado de que los tesoros más valiosos a menudo llegan disfrazados como desafíos inesperados.